Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Eda Diana Aparicio, soy estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Naturales. Actualmente curso la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en el grupo de 902. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de un artículo denominado Análisis comparativo del contenido fitoquímico de hojas frescas y secas de Sansevieria trifasciata, la cual nosotros la conocemos como lengua de vaca o lengua de suegra. Bueno, este trabajo corresponde a la unidad de aprendizaje seminario de tesis impartida por el doctor José Daniel Anaya Tacuba. Bueno, como parte introductoria voy a empezar mencionando que en la actualidad, como sabemos, las plantas medicinales siguen siendo aún una importante ayuda terapéutica, tanto para aliviar alguna patología o para minorar algunos síntomas. Y bueno, no solo eso, sino que además estos materiales vegetales también van a jugar un papel importante tanto en el descubrimiento de fármacos como en la biología química. Bueno, también debemos de recordar que las plantas, para llevar a cabo lo anterior, estas deben de producir algunas sustancias químicas que nosotros conocemos como principios activos, los cuales son los responsables de la actividad terapéutica. También hago énfasis en que las plantas también producen sustancias secundarias, como ya lo habíamos visto anteriormente, son compuestos químicos que son sintetizados por las plantas. Estas no cumplen funciones esenciales, pero sí necesarias. Algunas de estas funciones son la defensa, la protección, por mencionar los más importantes. Bueno, sin embargo, se ha comprobado que estos metabolitos también tienen valor terapéutico. Bueno, por otra parte, algo importante que leí es que también se incluyen los fotoquímicos, que sabemos que son sustancias químicas vegetales, principalmente de origen natural, que se encuentran en frutas, verduras, legumbres, algunos cereales y hojas de plantas. Además, estos cumplen funciones como proporcionar color, sabor, olor y ser parte de un sistema de defensa de las plantas. Bueno, también quiero mencionar que muchos autores han señalado que la aceptación de esta medicina tradicional, que sabemos que es el empleo de todas estas plantas medicinales, eh, no han sido todavía muy aceptadas, ya que nosotros consideramos que es una forma alternativa de asistencia sanitaria y de utilidad de los fitoquímicos, pero también es necesario que se hagan todavía más investigaciones para investigar o para comprobar el contenido fitoquímico de las plantas medicinales y con ello garantizar un uso seguro de las mismas. Bueno, el artículo se basa en una planta en particular, la cual es Sansevieria trifasciata, que recordemos que se trata de una planta caulescente, herbácea y tropical. Pertenece a la familia de las Agabaceae y comúnmente la conocemos como la planta de la serpiente o lengua de suegra, cuerda de arco o entre otros nombres. Esta planta es originaria del oeste de África tropical hasta Nigeria y este se expande hasta el este de la República Democrática del Congo. Por otra parte, quiero mencionar que fue descubierta por el botánico sueco que se llamaba Vincenzo Petanga y lo denominó como Sansevieria en honor de un militar, el cual es su nombre es Raimundo di Sagro, que recordemos que fue el séptimo príncipe de San Severo, de ahí el nombre de Sansevieria. Y bueno, posteriormente fue descrita por David Pryne y publicada en un libro denominado Bengal Plants en el año de 1903. Bueno, pasando a las utilidades, dentro de las principales encontramos que se utiliza por su valor ornamental, es decir, que se emplea principalmente como decoración, gracias a sus características, ya que soporta el ambiente seco y caliente de las habitaciones o del lugar en donde la tengamos. También resiste a la poca luz, la falta de riego y trasplante y otros factores.
Bueno, también contribuye con la salud, ya que actúan como antimicrobiano, ya que generalmente se considera también como una planta medicinal, porque esta se utiliza para el tratamiento de varios trastornos de origen principalmente periodontal y gastrointestinal. Y bueno, entre estos se encuentran los relacionados con la bacteria de Salmonella typhi, que sabemos que es la causante de la fiebre tifoidea, pero también nos ayuda contra infecciones urinarias, infecciones de la piel, entre otras patologías. Bueno, también contribuye al medio ambiente, ya que es capaz de purificar lo que es el aire, perdón. Esto mediante la eliminación de algunas toxinas como el formaldehído, el xileno y el tolueno, por mencionar los más importantes. Bueno, y un dato curioso es que en su país de origen, que ya les había mencionado que es África, también la utilizan para la producción de fibra, que se utiliza en la fabricación de cuerdas tradicionales. Bueno, y con respecto a sus características estructurales, el tallo es subterráneo, rastrero. Esto lo conocemos principalmente como rizoma. Además, este se va a caracterizar por ser grueso y algo carnoso, es decir, suculento. Y bueno, usualmente están de color naranja brillante por fuera, pero tienen un color blanquecino en el interior. Y bueno, este generalmente crece en forma horizontal. Este emite raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Y bueno, con respecto a las hojas, generalmente son bastante altas y alargadas, de 30 a 175 centímetros de largo y de 2.5 a 9.5 centímetros de ancho aproximadamente. Además, algo muy característico es su forma de espada, y generalmente crecen en forma vertical y son dispuestas en pequeños racimos de entre 2 y 6 hojas. Y bueno, también cabe mencionar que se distingue por sus hojas fuertes, planas, rectas y de color verde oscuro con líneas amarillas y además contienen un carácter perenne, lo que le permite mantener la misma fisonomía durante prácticamente todo el año. Y bueno, en cuanto a las flores, decimos que posee flores de 2.5 a 3 centímetros de largo. Normalmente son de color blanco o un blanco amarillento o blanco verdoso. Y bueno, generalmente se organizan en grupos de 1 a 3 y estas flores tienden a tener 6 pétalos. Y bueno, algo importante es que la floración ocurre principalmente durante la primavera y verano, es decir, de septiembre a febrero. Y bueno, el fruto es pequeño, redondeado y globoso. Generalmente es una baya que cambia de color de verde a naranja brillante a medida que madura. Bueno, estos frutos son carnosos, aproximadamente de 7 a 9 milímetros de ancho y contienen 2 semillas. Las semillas son de color marrón pálido y forma oblonga. Y bueno, esta especie se va a reproducir por semilla. Y bueno, también quiero mencionar que los objetivos de este trabajo es investigar los diferentes constituyentes fitoquímicos de las hojas de la planta que acabo de mencionar. Estas van a ser hojas frescas y secas. Y con ello poder comparar o contrastar los componentes fitoquímicos de ambas hojas de la planta. Bueno, dentro de la metodología que se utilizó en este artículo se distinguen tres métodos y procesos que fueron efectuados, que son la recolección de muestras, preparación de muestras y el cribado fitoquímico. Bueno, en primera instancia se recolectaron muestras que en este caso fueron hojas frescas de Sansevieria trifasciata. Esto fue en un jardín botánico denominado Itan, que se encuentra en el área del gobierno local de Huyo, en el estado de Aguad Ibón. Esto se realizó en el mes de agosto del 2018. También cabe mencionar que estas muestras fueron identificadas por un taxónomo. Este pertenece al Departamento de Botánica y Estudios Ecológicos de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Huyo, en Nigeria. Bueno, con respecto a la preparación de muestras, primero se procedió a que las hojas frescas se lavaron y cortaron en trozos y se separaron en dos fracciones.
Posteriormente, estas se sometieron a un secado. Cabe mencionar que una fracción se secó a temperatura ambiente por 15 días y la otra fracción se colocó en un horno durante 5 días a 50 grados centígrados, lo que equivale o lo que constituye a las hojas secas. Por otra parte, las hojas frescas se cortaron y machacaron con un mortero, de manera que quedaran trozos diminutos, y posteriormente los investigadores utilizaron el método de maceración con metanol al 99.5% por 4 días. Y bueno, finalmente se obtuvo un extracto líquido de metanol por filtración y se evaporó a sequedad en baños de agua al 60%. Bueno, pasando al cribado fotoquímico, recordemos que se trata de un análisis que nos va a permitir principalmente determinar cualitativamente los principales grupos de constituyentes presentes en la planta. Y bueno, con ello podemos orientarnos en lo que es el fraccionamiento de los extractos y el aislamiento de los grupos de mayor interés. Bueno, también quiero recalcar que este método se realizó en el extracto crudo de hojas de Sansevieria trifasciata y también se utilizaron métodos estándar, solventes apropiados y diversas aplicaciones de reacciones de coloración y precipitación. Y bueno, de estas reacciones se distinguen la prueba de magnesio metálico, el cloruro férrico y la prueba de espumado, por mencionar los más importantes. Bueno, pasando a los resultados, dentro de los resultados obtenidos podemos encontrar que los investigadores optaron por reportar los resultados en 3 distintos apartados, los cuales tienen relación con el cribado fitoquímico y el estado de la hoja, es decir, si estaba seca o fresca. Bueno, con respecto a la tabla que podemos observar en pantalla, representa los resultados del cribado fitoquímico del extracto metanólico de hojas frescas de la planta de evaluar. Bueno, en la primera columna encontramos los metabolitos, que son los alcaloides, flavonoides, taninos, saponina, glucosídico cardíaco y antraquinonas. En la segunda columna tenemos las pruebas, en la tercera la observación y en la cuarta la interferencia. Cabe mencionar que esta interferencia se evalúa a través de cruces. Y bueno, también tenemos que estos van a tener una simbología. Por ejemplo, si son 3 cruces, significa que el resultado es abundante. 2 cruces es igual a moderado. Una cruz equivale a escaso. Y el signo menos significa sin rastro. Bueno, también quiero mencionar que en el caso de los alcaloides eh, se sometió a una prueba denominada reactivo de Dangredov. Y bueno, se observó una precipitación naranja, lo que obtuvo una interferencia de 3 cruces. En el caso de los tanidos se empleó la prueba de cloruro férrico, se observó un precipitado azul negro y se obtuvo una interferencia de 2 cruces. Y bueno, así posteriormente vamos a ver los demás resultados. Bueno, en la siguiente diapositiva observamos 2 cuadros. El primer cuadro, que corresponde al cuadro 2, representa el resultado del cribado fitoquímico del extracto metanólico de hojas de la planta evaluar, pero estas secadas al horno. Y bueno, igual observamos los metabolitos, las pruebas, la observación y la interferencia. Son los mismos metabolitos, también se emplearon las mismas pruebas, pero se observaron fenómenos diferentes e interferencias distintas. Y bueno, en el cuadro 3, que es la tabla que se encuentra a la derecha, es el resultado del cribado fitoquímico del extracto metanólico de hojas secas de Sansevieria transficiata a temperatura ambiente. Y bueno, de igual forma, a los 2 cuadros anteriores se observa los metabolitos, las pruebas, la observación y la interferencia, y de igual forma no varía mucho, pero tienen unas pequeñas diferencias en la observación y en la interferencia.
Bueno, de manera general y concreta, de acuerdo a los resultados obtenidos que vimos en las anteriores tablas, podemos decir que las hojas frescas se encontraron abundantes alcaloides y saponina y moderados flavonoides, taninos y glucósidos cardíacos. Mientras que en el caso de las hojas secas al horno, los alcaloides, taninos y glucósidos cardíacos se encontraron de forma moderada, mientras que los flavonoides y las saponinas fueron escasas. Y bueno, en las hojas secas a temperatura ambiente, los flavonoides estaban en cantidades mínimas, mientras que los alcaloides, taninos, saponinas y glucósidos cardíacos eran moderados. Bueno, también quiero hacer mención en que todos estos compuestos, como ya les había mencionado, se tratan de metabolitos secundarios que, como ya lo había mencionado, tienen un valor terapéutico. Bueno, algo importante a recalcar es que en el estudio se reportó que los metabolitos más presentes son los alcaloides principalmente, seguido de taninos, saponinas y flavonoides, siendo de menor impacto los glucósidos cardíacos. Y bueno, con respecto a lo que son los alcaloides, sabemos que constituyen un amplio grupo de compuestos fenólicos. Estos principalmente son procedentes del metabolismo secundario de los vegetales. Y bueno, con respecto a los taninos, se refieren a compuestos fenólicos, principalmente no nitrogenados y solubles en agua. Normalmente se encuentran en lo que es el vino y proceden de algunas partes sólidas de madera de las barricas. Bueno, también en cuanto a las saponinas, debemos recordar que son glucósidos de esteroides o de tripenoides y generalmente son llamadas así gracias a sus propiedades semejantes a las del jabón, ya que sabemos que cada molécula está constituida por principalmente un elemento soluble en lípidos y un elemento soluble en agua. Y bueno, los flavonoides son metabolitos secundarios polifenólicos, comúnmente con un grupo cetona, y además constituyen un grupo diverso de varios fitonutrientes que son químicos vegetales y se encuentran principalmente en frutas, verduras y especies. Bueno, en la parte inferior vemos la estructura de cada una, que son los alcaloides, los taninos, los flavonoides y las saponinas. Bueno, a manera de discusión puedo comentar que la investigación del artículo arrojó que el extracto de las hojas frescas de Sansevieria trisfaciata revelaron la presencia de alcaloides en abundancia. Y además se puede decir que la actividad antibacteriana de esta planta es debido a la presencia de estos compuestos. Y bueno, también estaba leyendo que la abundancia de alcaloides se relaciona directamente a lo que es la actividad antibacteriana. Bueno, en este caso las hojas de la planta estudiada, según la literatura que consulté, presenta una actividad antibacteriana similar a la del alcaloide de las hojas de otra planta denominada Datura metel, que es activa contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella typhi, por mencionar los más importantes. Bueno, también por otra parte quiero mencionar que las hojas frescas han mostrado una mayor composición de alcaloides en comparación con la muestra seca, por lo que debo recalcar que las hojas frescas previamente procesadas obviamente son la muestra recomendada para procesos terapéuticos. Y bueno, también hago énfasis en que el estado de la hoja fresco, seca, sí interviene en lo que es el proceso y también el cribado fitoquímico. El análisis fitoquímico es un proceso de gran importancia, ya que eso nos podría ayudar para el tratamiento, para la identificación de diversos compuestos, para el tratamiento de diversas infecciones poseídas o importantes que nos aquejan en la actualidad.
Bueno, a manera de conclusión menciono que la utilidad de Sansevieria trifasciata, que es la planta que evaluaron en este artículo, en lo que es la medicina tradicional se puede atribuir a su riqueza fitoquímica, ya que como lo vimos posee constituyentes importantes para producir efectos terapéuticos, especialmente los alcaloides, taninos y flavonoides. Y bueno, por otra parte, el análisis fitoquímico en este tipo de estudios juega principalmente un papel de suma importancia, ya que como habíamos mencionado nos permite determinar cualitativamente diversos grupos de constituyentes químicos presentes en una planta y bueno, eso nos va a ayudar a orientarnos en lo que es el fraccionamiento de los extractos para el posible aislamiento de grupos de interés médico. Y bueno, para finalizar, hago hincapié en que el estudio desarrollado en el artículo mencionaba que se recomendaba la realización de más investigaciones en la planta. ¿Esto para qué? Pues para constatar su potencia medicinal. Esto al tratar más organismos con sus extractos y bueno, con ello lograr que se coloque en la lista de los extractos efectivos de alto nivel para su posterior elaboración de productos farmacéuticos. Bueno, yo consulté mi artículo que se denomina Análisis comparativo del contenido fitoquímico de hojas secas y frescas de Sansevieria trifasciata en la revista Asiática de Investigación en Botánica, el cual fue publicado en 2020. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero que la información compartida sea de gran utilidad, que haya sido comprensible y bueno, muchas gracias por su atención.